Con nosotros ya está acá Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? En Bueno, este horario de 2022, tranquilo, nadie te va, ni va a ver ningún, ¿cómo se llaman? Los mobileros que nos van a... Nada. Acá se puede conversar tranquilamente en este horario, así Perfecto. que bienvenido. ¿Cómo Perfecto. estás? Buenas noches Sí. a toda la audiencia y bueno, muy bien, con ganas de debatir y de comentar opiniones en un país que vive de convulsión en convulsión. Sí, la verdad. El otro día le hacía una descripción ahí en una charla que cuando uno era chico uno iba a un parque le gustaba ir al tren fantasma y siempre estaba la sorpresa de que cada 5 metros se producía, caía una araña, había algo que producía un shock. Bueno, vivimos una suerte de tren fantasma político. Todos los días hay una novedad. Hoy la gran novedad es que no lo digo yo ni el Partido Obrero, sino lo dice el diario Clarín. Se ha producido un golpe institucional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un hecho muy grave. Porque este enroque que se ha producido, donde a Lorenzetti se lo desplaza de la presidencia de la Suprema Corte, se lo coloca a Rosencrantz, no es un hecho inocente donde uno dice, bueno, toma la voz, dame a mí, un ratito vos. No, es un desplazamiento que tiene un propósito de relegar a los hombres que de una manera cumplieron un papel determinado dirigiendo la justicia en la época de Néstor Kirchner, que fue legalizar la especificación de los ahorros, que estaban dolarizados. Y ahora viene una nueva corte que va a venir con la función de legalizar un conjunto de hechos inconstitucionales y ilegales también, y que tienen que ver con las disposiciones que se han acordado con el Fondo Monetario, que en su implementación son violatorias de derechos adquiridos, de derechos legales, derechos constitucionales. El solo hecho de que esté en carpeta, para que te des una idea, la liquidación del Fondo de Garantía del ANSES, y que va a dar lugar, justamente porque lo van a liquidar, a ese Fondo de Garantía, de cómo se asegura el pago de los juicios que están en curso, una postergación de la edad, van a elevar la edad jubilatoria y van a reducir los haberes. Bueno, ahí estamos en presencia de un hecho ilegal y de alguna manera lo van a querer legalizar, de la misma manera que van a querer legalizar algo que ya está en la justicia, que ha sido la confiscación con esta reforma previsional de diciembre del año pasado, donde se le confiscó, alterando la fórmula de actualización de los saberes previsionales, 100.000 millones de pesos a los jubilados. Entonces, desde el punto de vista constitucional, los saberes salariales, los saberes previsionales, son intangibles, no se los puede modificar, no se los puede reducir, se los puede aumentar, se los puede mejorar, pero no se los puede incautar, confiscar, etc. Y bueno, te cito esos hechos simplemente. Hay muchos más que se están produciendo a diario como resultado de que el gobierno ha fracasado rotundamente en lo que fue su estrategia política y económica, que tenía la pretensión de que si hacíamos tales o cuales deberes que exigía el capital internacional, ese capital internacional nos iba a venir a sacar adelante, iba a traer las inversiones, nos iba a venir a comprar todo lo que queríamos vender, y bueno, no se ha producido absolutamente nada de eso. Hoy el país está, si establecemos comparaciones, en alguna medida las comparaciones sirven para medir la gravedad de una situación o la suavidad de una situación. Cuando estalló la crisis del 2001, el peso de la deuda pública externa equivalía al 50% del Producto Bruto, o sea, lo que la Argentina producía en un año, el 50%.
ahora ya equivale el 80% en dólares. Si le agregamos la deuda pública en pesos, Sí, sí. se eleva al 90%. Entonces es un país que está en un estado de insolvencia, en un cuadro que no se sostiene. Hoy otra noticia, mañana vamos a tener las consecuencias de esta noticia. El Fondo Monetario declaró que no le daba a Duhovne los 3.000 millones De septiembre. de la cuota, Sí, sí. hasta que no se resolviera un nuevo acuerdo Dentro de 2 debido semanas. al incumplimiento Sí, sí. del acuerdo por el cual le dieron 15.000 millones. Exactamente. Esos 15.000 millones ya se fueron del país. Mm. Cuando uno contabiliza el nivel de reservas Sí, sí. del Banco Central, han caído en 13.000 millones. O sea, Sí. que el dinero que entró por una canilla Se va por se fue por la otra canilla. A pesar de que todos los días el Banco Central intenta poner en la mesa de dinero, hoy puso 280 millones de Bueno, dólares. y no logra contener, No. no logra contener El aumento del dólar. exactamente, toda esta corrida cambiaria, no logra contener de ninguna manera. Fíjese que Silvia, que Macri, haciéndose el compadrito en la campaña electoral, decía que el problema de la inflación era Sí. un problema como poner un taco Fisher y poner un tornillo. O sea, que alguien diría, es un problema que en la casa cualquiera con un Iba a poquito de resolver. buena voluntad lo hace. Y si hay inflación, acusaba la mala voluntad, la negligencia, la impericia del gobierno anterior o algo por el estilo. Todo eso lo tenía el régimen anterior, Sí. pero este no ha podido resolver absolutamente nada. Vamos a una inflación que Duhovne la declaró del 42%, y Pero hay ahora esta inflación también, o sea, digamos que... es esta inflación porque tiene recesión, Claro, y la recesión habitualmente claro. tiraría las cosas hacia abajo, Así es. deprimiría Ujú. los precios, los valores, sí. los activos, etc. Ahora, cuando las cosas se elevan, se llama esta inflación. Sí, sí. Es Un combo. un combo, todos los males juntos, Todos los como lo males diría. juntos, sí. Bueno, pero ahora el nivel de inflación oficioso dicen que va a ser del 42%. Desde el punto de vista de los economistas, consultores, Sí, sí. ya se habla que del 45 al 50%. Al 50%. Y fíjate que esto, estamos hablando de cuentas, que parecería una especie de conversación de economía política. Pero todo esto es la realidad que sufre cotidianamente el pueblo, Claro. que tiene que vivir soportando una inflación con un poder adquisitivo decayendo Sí, sí. y, bueno, tratando de ver de qué manera sobrevive. Ahora estos días viven de unas versiones de volver a la convertibilidad y es una cosa de loco, ¿no? Porque ya lo vivimos, todo quien tiene una cierta edad sabe que un peso argentino no puede valer jamás igual a un dólar, era una locura de Caballo y de Menem, pero de todas maneras, bueno, salimos, pero esto volver de nuevo, como que Ecuador sí es verdad que ha aceptado el peso, que me parece, y no sé qué otro país del mundo, de Latinoamérica también tiene el dólar, pero sería el colmo. Bueno, Parece sí. un país bimonetario, Daniel. Bueno, no, sería el país es monetario. Sí. Después, Sí, bueno. por otros hechos, La locura que tenemos nosotros con el dólar, yo no sé si lo tienen los demás países. no, porque el gobierno ha establecido, sobre base de imposiciones, Sí. la dolarización de los negocios donde hay inversiones del capital extranjero. Entonces, el petróleo está dolarizado, Sí. está dolarizado las empresas energéticas, entonces te dan la luz a un precio dolarizado, aunque te lo cobren Claro. especificadamente. Exactamente. Pero la actualización está dolarizado, está relacionado Bueno, con... Bueno, entonces, ¿qué es lo que están pensando con este tema de dolarizar el sistema monetario en el país? Primero, acá hay algunos economistas como este Milei, este loquillo, Sí, sí. que dijo de que hay que cerrar el Banco Central directamente porque es una moneda basura, pipipi. Y el asesor principal de Trump, o del presidente norteamericano, Sí, efectivamente. fue el que declaró de que en la Argentina no hay salida salvo que haya una dolarización o una vuelta a la convertibilidad. Caramba, no sabía eso. Bueno, entonces ya hemos vivido la experiencia. Ahora, la dolarización, razonemos un poquito,
significa que para que haya dolarización tiene que haber dólares. Claro. Lo que en este momento la Argentina está tratando de buscar, el gobierno, Sí. es que alguien le preste algún dólar. Como uno diría el tango, donde hay un peso, Sí. Viejo Gómez, Sí. bueno, donde hay un dólar, Sí, Viejo sí. Gómez, no hay un dólar que alguien le quiera prestar a la Argentina. No, sí. Porque la Argentina saben que es un país que está virtualmente quebrado, que el que le presta entra en un agujero negro. No se lo va a poder devolver. Bueno, entonces hay un conjunto de decretos por el cual se habilita al Poder Ejecutivo a enajenar cosas que son terribles si llegaran a ocurrir, como por ejemplo entregar parte del territorio nacional, la zona de Vaca Muerta, la zona donde están los yacimientos de litio, parte de la plataforma continental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la época de Menem, el plan de convertibilidad, primero porque era novedoso. Segundo lugar, porque había estallado una situación hiperinflacionaria y estaba la cuestión de que anclamos y paralizamos automáticamente. ¿Y cómo se sostuvo durante un tiempo? Mediante las privatizaciones. Claro. Estilo. Bueno, ahora no tenés nada para vender. Lo único que vos podrías llegar a vender son cosas que el pueblo argentino no admitiría de ninguna manera. Porque ya no sería solamente un problema donde nosotros saldríamos desde la izquierda a cuestionar la deuda externa, Sí, sí. sino toda persona con un sentimiento nacionalista. Claro. Iría el pueblo, Imposible. nos transformaríamos en una suerte de gran Malvinas. O sea, pasaríamos de tener un estatus que hoy es de carácter semicolonial a un carácter ya más colonial. Seríamos una suerte de protectorado, careceríamos prácticamente de la posibilidad de tener un manejo monetario, por lo tanto de manejar la economía, manejar los elementos financieros, nos llevarían a no tener un banco central. Si algo caracteriza la conformación del Estado argentino, no es solamente tener la bandera, tener un escudo, tener un himno, sino es tener un banco central, entre otras autónomo. cosas. Y autónomo. Un banco central. Lo quieren cerrar. Bueno, forma parte de una historia de nuestra clase dirigente que a lo largo de hace en el 16, el bicentenario, ha demostrado que en 200 años ha sido completamente incapaz de lograr una plena emancipación nacional, en lograr imponer un régimen de democracia política, en resolver el problema del latifundio. Los terratenientes siguen siendo los que dominan, los que imponen los mejores negocios, los que imponen los mejores réditos, y hasta ponen sus candidatos y su golpe de Estado cuando llegan. Y la izquierda en general, en todo el amplio espectro que ustedes tienen, ¿no es cierto? En algunos casos, como acá en Tucumán, han formado un frente. Pero no se podrían unir todos, porque sería una gran fuerza, ¿no? En cambio, si ustedes van solos o digamos por separado, a mí me parece que han tenido algunos logros muy importantes con las elecciones que hicieron en algunas provincias y todo ese tipo de cosas. Y no se ve si no sería ahora. ¿Qué cosa los divide tanto a ustedes teniendo una posición realmente de defensa, digamos, del trabajador, de la clase obrera, del pueblo, que en realidad es lo que reivindican permanentemente? Mira, lo primero que hay que decir ya no es tanto lo que nos separa, sino lo que nos ha unido durante tantos años. Exacto. Que se haya preservado la continuidad de un frente, que se haya logrado un principio que resulta extraño y es muy incómodo para los políticos tradicionales, de que nuestras bancas son rotativas. Entonces, si durás 4 años, son 3 las fuerzas principales, se va dividiendo proporcionalmente, si hay un acuerdo previamente. Bueno, son hechos novedosos que se han producido de la política tradicional. En otros ámbitos, los acuerdos a nivel con la izquierda son todavía más amplios. Por ejemplo, en las batallas que hemos dado ahora en las elecciones en la CTA, se han formado la llamada multicolor. En algunos casos ha incluido hasta 12 organizaciones en sus representaciones sindicales en ese tipo de lista.
¿Qué cosa nos divergencia? No separan. Mira, en un país que vive una crisis excepcional como la que vive la República Argentina, que no es la crisis solo de un gobierno, el gobierno está en crisis, es el conjunto del régimen político. Así es. Porque, fíjate, ayer la Gaceta le hace un reportaje a Mansur. Sí. Y Mansur lo que hace en ese reportaje es una confesión donde él declara que no le pueden pedir más porque durante todos estos 3 años el Partido Justicialista, o sea, los que eran opositores, le han dado todo lo que ha pedido el gobierno de Macri. Teniendo minoría en la Cámara de Diputados y teniendo minoría total en el Senado, logró sacar las leyes. ¿Por qué? Porque logró negociar con el tema de la... O sea, que le dieron todo tipo de apoyo. Inclusive en las cosas más perversas, como la reforma previsional de diciembre, Mansur la sostuvo, la apoyó, etcétera. Los tarifazos, no solamente que los apoyó, sino que en su respectiva parte, cuota aparte, los tarifazos del agua, los tarifazos del transporte, los trasladaba y los aplicaba acá. O sea, aplicaba la misma política macrista y apoyaba el curso de la política macrista de entrega, de alineamiento al capital internacional, de sometimiento al Fondo Monetario. Por ejemplo, nadie salió acá a cuestionar y por lo tanto a repudiar ese tipo de acuerdos. No. Todos terminaron. Ahora están discutiendo el problema del presupuesto. Sí. Bueno, va a haber un tira y afloje, y otro, indudable, porque van a querer que si a Vidal le tiran 2 huesos, ellos van a querer que por lo menos el caracú venga para este lado, y sucesivamente. El problema consiste en lo siguiente: esa política que constituye la política de un régimen ha llevado a la ruina al país y a una situación de crueldad social insoportable para el pueblo argentino. Entonces, frente a una circunstancia así, el pueblo argentino no tiene por qué, en nombre de la democracia, en nombre de esto, en nombre del otro, que soportar la crueldad de nadie. Por eso es que se está luchando. Sí, sí. Por eso hay un paro ahora la semana que viene. Por eso, fíjate vos, están cerrando fuentes de trabajo. En una época de pobreza, esto y lo otro. ¿Qué han hecho los trabajadores del astillero? Río Santiago, ¿supiste? Sí, sí. Lo ocuparon con el personal dirigencial adentro. Y sobre la base de discutir con la ocupación de los trabajadores adentro de los astilleros, rodeado de la solidaridad del pueblo de Ensenada, de La Plata, etcétera, rodeando los astilleros, defendiendo una fuente de trabajo fundamental. Trabajan 3.000 obreros. Lograron un acta por el cual lo que decían que no existía aparecieron, que eran los insumos para que continúe funcionando los astilleros. Se ha logrado defender una fuente de trabajo fundamental. Se demuestra de que quienes defienden el trabajo son los trabajadores y quienes liquidan la fuente de trabajo es la política patronal y los patrones de este gobierno y de este régimen. Entonces, cuando vos tenés una situación de ese tipo, hay que buscar una solución al conjunto de la crisis, que no puede venir de arriba los que han provocado esta crisis, sino que tiene que venir por abajo, que son los que están soportando esta crisis. Nosotros planteamos que es necesario de que este gobierno ha agotado las posibilidades y por lo tanto se tiene que ir. Lo va a decidir el pueblo argentino, indudablemente, como lo decidió en la época de la Rúa, y se tiene que imponer una asamblea constituyente. Un país fundido, llevado a la ruina en todos los planos, económico, financiero, social, etcétera, lo tiene que reconstruir. ¿Sobre qué base? Sobre nuevas bases. ¿Quién tiene que imponer esa nueva base? El pueblo trabajador. El pueblo trabajador. El pueblo que quiere vivir y vive en la medida que le dan esa posibilidad de su propio trabajo, y no aquellos vivos que viven de la coima, que viven de la corrupción, que viven de la especulación y que viven de la explotación del trabajo ajeno. Y en ese caso, donde ustedes han tenido también grandes adelantos en los últimos 10 años, es en el tema del sindicalismo de base, porque no nos podemos tampoco engañar de que acá hay cúpulas sindicales multimillonarias que hace 30 años que están enquistadas y que ustedes, la izquierda, poco a poco, en algunos sectores muy importantes, ha ido, digamos, caso de los trabajadores del metro o cualquier otro,
ejemplo que podamos dar. No, te voy a dar el ejemplo Claro, para que pero vos lo manejes. realmente, yo creo que tiene que haber elecciones libres y que no puede haber más reelección indefinida para que estas personas que hace 30 años manejen los sindicatos gusto y paladar. Bueno, mira, Perón en 74 dictó una ley de asociaciones profesionales. Exactamente. Que consagró el monopolio verticalista Sí. de la burocracia. Por lo tanto, el sindicato único con lista única Claro. y Se la lleva todo. perpetuación, Se reelección lleva todo. permanente. Nunca las minorías tienen una representatividad. La comisión directiva apoderándose Claro. de las obras sociales, Sí, sí. enriqueciéndose. Vos tenés dirigentes sindicales ricos, afiliados pobres. Así. Bueno, y la política de dirigentes empresariales. Fíjate lo que ocurrió. A nosotros nos mataron un compañero que fue Mariano Ferreira. Sí. Y el que dirigía el sindicato de La Patota era Pedraza, Claro. que siendo secretario de la Unión Ferroviaria era a su vez, a través de su esposa, sus Sí. hijos, etcétera, socio Sí. de los talleres ferroviarios, Exacto. de los ferrocarriles como el ferrocarril Roca, etcétera. Entonces vos tenés sindicalistas que están en los dos lados del mostrador, Bueno, Moyano- actúan como Moyano es empresarios. uno de los casos más Bueno, concretos. Moyano es otro, Sí. con la esposa en el ferrocarril Belgrano, en empresa de limpieza, etcétera, Es etcétera. loco. Bueno, entonces fíjate vos. Deben desarmar ese tipo de cosas es muy difícil para la gente, a no ser que haya que se ponga fin a esa ley de asociaciones profesionales, o que por lo menos, si hay una mayoría, también tenga una representatividad, una minoría como la de, digamos, de los que De acuerdo, pierden. hay dos variantes. Una, que hay que poner fin a esta ley maldita, ¿no es cierto? Entonces una asamblea constituyente, entre otras cosas, establecería un principio de independencia, de orden sindical, de democracia, de orden sindical y de pluralidad. O sea, de representación. Por ejemplo, vos fíjate en Conado, de acuerdo a la cantidad de votos, tiene representación la primera minoría, la segunda minoría, la tercera minoría, Sí, sí. etcétera. Sí. En distintos estadios de la escala de representatividad Está. está. Sí. Es un sindicato, no te puedo decir 100% democrático, pero es, comparado con lo otro, es la democracia pura. Por supuesto. Lo otro es un verticalismo burocrático, claro. la patota, la Exacto, mafia, sí. etcétera. El otro elemento es lo siguiente: ¿vamos a esperar que haya una asamblea constituyente libre, soberana, para poder imponer esta democratización en los sindicatos? Indudablemente no. En la lucha por imponer una salida democrática y restricta de democracia política, vamos luchando por expulsar esa burocracia. Entonces nosotros hemos logrado una serie de avances que son fantásticos. En los últimos 80 años nunca se había logrado que la izquierda pudiera dirigir un sindicato industrial, un sindicato privado, de obreros privados, industrial, que son los sindicatos de los obreros del neumático, el SUTNA. Así es. Lo dirige el secretario general Alejandro Crespo, Sí, así es uno de los dirigentes, integra nuestro comité nacional, y lo dirige la izquierda. Y fíjate vos qué casualidad, de todas las paritarias, que fueron paritarias del 15% en cuota, etcétera, de todos los sindicatos industriales del país, el que consiguió el nivel salarial más elevado fue el SUTNA. ¿Por qué motivo? Porque se consulta, los paritarios van con mandato, hay un estadio de asamblea, hay una disposición que la patronal sabe, Claro. que esa dirigencia no es sobornable, Así es. y que si no ceden, ¿no es cierto?, sabiendo que son empresas que tienen enorme espalda financiera, Por supuesto. obtienen ganancia, etcétera, van a tener una lucha, y frente a una lucha que les puede causar un perjuicio mayor, Claro. terminan cediendo. cediendo. En cambio, nosotros, sindicato burocrático, Así es. el tipo dice lo siguiente: mira, ante la posibilidad que pueda tener un perjuicio, si me tirás unos mangos a mí, Exactamente. lo arreglo y lo entrego a los trabajadores, y después buscamos el argumento
de la crisis general para convencerlo y fue un poco de que también usted... que pasó con las privatizaciones, con que tantísima todo. gente quedó en la calle Exactamente. al privatizarse las empresas del Estado. Bueno, ha sido un gusto tenerte, pero estamos terminando ya prácticamente nuestro programa y me alegra haberte visto y saber que estás tan activo y peleador como siempre, ¿no? No, absolutamente. Bueno, y le te puedo deseamos a asegurar... vos y a toda la gente que está trabajando en ese sentido mucha suerte y concientizar, digamos, a la gente también de lo que está pasando en este país. Perfecto, y que sepan los señores que están gobernando la provincia, que están gobernando el país, de que en el país hay un frente de izquierda y hay un partido que está dispuesto a disputarle la dirección política del país para reconstruirlo y darle una salida favorable a la mayoría nacional, que son los que viven de su trabajo, que son los trabajadores, los campesinos, la juventud, los jubilados que han trabajado toda la vida. Gracias, Daniel. Gracias Daniel Blanco, del Partido Obrero, estuvo en Radio Universidad.